Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, don Mario, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bienvenidos. Voy a compartirles la diapositiva. Ok, muchas gracias. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. A la orden. Un par de minutos y comenzamos clases. Sí. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y Siempre, siempre, ahora y siempre, por los siglos. Sí. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega Ruega por por nosotros. Muy bien, pues vamos a empezar nuestra clase de hoy es sobre el séptimo mandamiento de la ley de Dios y por tanto vamos a ver cómo se hace para mantener el orden de la propiedad. En primer lugar, pues como siempre nos fijamos en el ejemplo de Jesús, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Esto es lo que dice San Pablo en la segunda de Corintios. Y el ejemplo de Jesús es un ejemplo de desprendimiento desde que llega hasta que deja este mundo. Llega sin tener dónde nacer y lo entierran en un sepulcro prestado, porque pues su amigo José de Arimatea era el dueño del sepulcro y el que le ofreció un sepulcro nuevo para poner ahí a Jesús. Bien, el apegamiento, pues Jesús nos enseña con mucha claridad que trae consigo unos daños tan terribles que impedirían entrar en el reino de los cielos. Cuando aquí habla del rico, se está hablando no del hombre que tiene muchos bienes, bien administrados, bien tenidos, bien habidos, sino se está hablando de la persona que está apegada a esos bienes, como el joven rico. ¿Verdad? Que por el apegamiento a la comodidad que le dan las riquezas, no fue capaz de seguir a Jesús. El texto de Mateo 19:23
recoge justamente la escena del joven rico. Bien, entonces es lógico que los bienes sean fruto del trabajo y el deber que todos tenemos de trabajar, San Pablo lo retrata sacando una consecuencia muy práctica. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Bien, cada uno de nosotros ha recibido talentos y dones que le permiten desarrollar la obra de la creación, pero también puede cooperar desarrollando, continuando la obra de la redención. Porque trabajo nos pone en comunicación con muchas personas. Es lógico que al ejercitar el trabajo, cada uno tenga derecho a la iniciativa económica. Y es lógico que utilice sus talentos para pues desarrollar la obra de la creación y para que haya abundancia, no solo para sí mismo, sino para todos, y que pueda recoger los frutos justos de su trabajo sin que les sean acaparados o quitados por el Estado, como pues plantean las teorías, las ideologías, tanto socialistas como comunistas. Pero en ese ejercicio de la libertad en el trabajo, pues cada persona tiene que respetar un mínimo de reglamentaciones que dictarán las legítimas autoridades con vistas al bien común. Por eso Juan Pablo II, en la encíclica del 100º aniversario de la Rerum Novarum, pues quiso dejar claro que pues esas reglamentaciones básicas, elementales, mínimas, para mantener el equilibrio del bien común, tendríamos que respetarlas. Bien, la administración de los bienes de la tierra está confiada a todo el género humano. Adán y Eva representan al género humano. Y por tanto, pues cuando nuestro Señor le ordena a Adán y Eva que dominen la tierra, es una orden que lo que lleva consigo pues es un dominio de la tierra totalmente racional, es decir, un dominio en el que no haya codicia, un dominio inteligente, respetuoso de las leyes intrínsecas de la naturaleza que ha puesto el mismo Dios. Bien, ¿cuándo es legítimo tener propiedad de los bienes? ¿Por qué es necesario que las personas tengan propiedad privada? Porque si no, sería muy difícil garantizar a las personas su libertad y su dignidad. Y luego porque cada uno tiene que velar por atender sus propias necesidades fundamentales y la de aquellos que le rodean y que por razones familiares el Señor ha puesto a su cargo. Bien, entonces este derecho a la propiedad privada que yo adquiero como un trabajo legítimo o que recibí por herencia o porque pues sencillamente me la regalaron, aunque no sea yo el heredero, y es un regalo legítimo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. Por eso es que decimos que la propiedad privada tiene hipoteca social. Esta expresión acuñada por San Juan Pablo II es una expresión que alude precisamente a que yo no puedo tener los bienes baldíos. Los bienes que tengo han de producir. El hecho de que sean míos no me da derecho para que yo diga, bueno, pues yo hago con mis bienes lo que quiero y si yo no quiero, no los hago producir. Al fin y al cabo yo soy el dueño. Si yo soy el dueño, de acuerdo, pero tengo que conseguir que esos bienes rindan también para los demás. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que esos bienes de alguna manera tienen que servir para crear fuentes de trabajo, tienen que generar trabajos. Si los tengo en un banco, pues si es dinero y lo tengo en un banco, son joyas, si las tengo en un banco, están generando trabajo a otras personas. Si tengo una finca, pues
y la finca tiene vocación agrícola, no solo forestal, bueno, pues yo no la puedo tener baldía, ¿verdad? Porque pues esa finca, si no la puedo hacer producir yo, puedo alquilarla para que sea tierra productiva para otras personas y a mí me rinda pues un alquiler justo. Muy bien. Estas cosas pues son cosas que todos pues conocemos y que sin embargo pues no son del dominio público. ¿Qué pasa con las ideologías totalitarias y ateas de los tiempos modernos? O sea, la iglesia se opone a ellos. Esas ideologías que proceden del comunismo o del socialismo, pero también se opone a las que proceden de un capitalismo feroz que da culto al individualismo y que da culto a la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. Es obvio que pues, la persona no puede subordinarse al capital, ni a la ganancia, ni a la empresa. La familia no puede subordinarse a la ganancia, a la empresa y al capital. Bueno, entonces una economía de mercado no puede ir adelante si hubiera un vacío institucional, jurídico y político. Si no podría desarrollarse si las leyes no ofrecieran seguridad económica, si no hubiera libertad individual, si no hubiera un sistema monetario estable, si no hubiera servicios públicos eficientes que garanticen que aquella inversión es una inversión rentable y estable. Pero no basta con que sea rentable, hace falta que también sea estable. ¿Quién garantiza esa seguridad? Pues le toca al Estado garantizarla para ambos sectores. Es decir, para el que produce directamente como empleado y para el dueño de los medios de producción, el que pone los medios a disposición de los demás. O sea que pues debe garantizar que la gente va a poder usar y gozar los frutos de su trabajo y que van a tener los estímulos suficientes para realizar su trabajo con eficiencia y con honestidad. Porque si no tuvieran los estímulos suficientes, decaería el interés por el trabajo y pues al faltar estímulos, porque quizá el sueldo no es justo, entonces estaríamos propiciando un ambiente que sería favorable a el robo, a la estafa, a la corrupción. Los empresarios entonces tienen que pues hacerse cargo, tienen una responsabilidad económica, pero también ecológica de sus operaciones. No pueden dejar una huella de corrupción, de destrucción del equilibrio de la naturaleza, pero tampoco pueden dejar una huella destructiva de la ecología moral, es decir, crear un ambiente de trabajo en donde pues se favorezca la inmoralidad en la conducta, la promiscuidad o el desorden de las familias. Entonces, claro, esta responsabilidad de los empresarios no es fácil, no es fácil. O sea, que ellos no pueden velar solo por el aumento de sus ganancias. Tienen que tener en cuenta el bien de las personas. Y claro, un trabajador que está descansado, que se alimenta bien y que no tiene unas jornadas extenuantes de trabajo y que puede cuidar a su familia y que gana suficiente para atender a su familia, rinde más para la empresa y para la sociedad. Las ganancias son muy importantes porque sin ganancias adecuadas, ¿cómo podrían seguir adelante las empresas? ¿Cómo podrían reinvertir? ¿Cómo podrían hacer para abrir nuevos puestos de trabajo o para garantizar los que ya existen? Por eso las ganancias son necesarias. Pero también es necesario que pues, se abran los puestos de trabajo y las profesiones que estén abiertas a hombres y mujeres, a sanos y disminuidos, a gente del país y a gente inmigrante en el país. O sea que no tendría ningún sentido que la mujer, por ser mujer, estuviera discriminada y no se le abrieran puertas al trabajo,
tampoco tendría sentido que pues hubiera determinados trabajos que ellas, pudiéndolos hacer muy bien o tal vez mejor que los hombres, sencillamente por ser mujeres se les pague menos o se les dificulte acceder a esos puestos. Bien, o sea, cuando aquí se habla de no discriminaciones, se está hablando de no discriminar a las personas desde el punto de vista de su condición masculina o femenina, ¿verdad? Entendidas en todo el sentido de la expresión, ¿verdad? Cuando nos encontramos con conflictos de personas confundidas sobre su identidad sexual, que pretenden una equiparación de ese estado de confusionismo, pretenden que sea equiparado a masculinidad o a feminidad artificialmente, pues en realidad tendríamos gravísimos problemas sociales si no tuviéramos la prudencia necesaria para buscar otros mecanismos que permitan a cada persona entender su propia identidad, agradecer su propia identidad y poner al servicio de los demás su propia identidad. Pero la propia identidad no se fabrica, se recibe y se acepta con humildad y con gratitud. Y esa identidad tiene una riqueza inmensa para aportar a la sociedad. Bueno. Entonces, cuando se habla de justicia social, se habla de esa dimensión universal que adquieren todos los problemas relativos a la justicia. Y también esta expresión sirve para referirse a la creación de unas condiciones que permitan a las personas y a las asociaciones conseguir lo que les corresponde según su naturaleza, según su vocación. Por tanto, no se trata de poner a pelear a los patronos contra el sindicato. Mira, ya de entrada ese planteamiento es un planteamiento equivocado, es marxista, es el planteamiento de quien piensa que si no hay grupos enfrentados no hay progreso. Y en realidad, más que enfrentar posiciones dentro de la empresa, lo que hay que hacer es juntos sacar adelante la empresa para el bien común, el bien de todos. Bien, esto supone un cambio de mentalidad y supone no entrar en la dialéctica de la lucha de clases, que es totalmente anticristiana. Hablemos de los pecados contra este derecho legítimo a la propiedad. El hurto y la rapiña son dos cosas distintas. La rapiña lleva consigo violencia, el hurto lleva consigo engaño sin violencia. Bueno, y la violencia para apoderarse de bienes ajenos ocurre en todos los ámbitos, no solo en la esquina de un semáforo, mira, no solo a punta de pistola, sino también ocurre en el Registro Nacional de la Propiedad inmueble, de la propiedad de marcas y patentes, porque también ahí puede ocurrir que estén falsificadas las firmas de las personas y que se hagan transacciones de compra y venta no realizadas por los legítimos propietarios y sin su consentimiento, porque se ha suplantado a las personas y se ha falsificado los documentos de su identidad, dijéramos, de propietario de aquel bien. Entonces, claro, actualmente existe, por lo menos que yo sepa, en el registro de la propiedad inmueble en Guatemala, métodos para poder inmovilizar las propiedades de modo que estén blindadas, debido a que pues ha habido ya pues fenómenos de robos de propiedades porque se han cambiado las escrituras sin que lo sepan los propietarios legítimos y se han registrado incluso con protocolos cambios en el régimen de aquella propiedad o en la misma propiedad hecha de una manera fraudulenta. Bueno, como la iglesia tiene una doctrina social, tiene un compendio, un catecismo de la doctrina social, la iglesia lo que quiere con eso es anunciar al hombre cuáles son los principios
para su actuación en la vida social derivados de la Sagrada Escritura, de la revelación. Por tanto, la Iglesia no va a dar soluciones específicas, lo que va a dar son principios de actuación para que el hombre descubra cuáles son las exigencias de la justicia y de la paz a partir de la sabiduría divina. Y de modo particular voy a mencionar unos principios que aparecen en la doctrina social de la Iglesia. El primero, la dignidad trascendente de la persona y la inviolabilidad de sus derechos. El segundo, la familia natural, es decir, compuesta por un solo hombre y una sola mujer, con un matrimonio que es único y que es indisoluble, con vistas a que el hombre y la mujer unidos en matrimonio puedan alcanzar su propia perfección y puedan también tener hijos y educarlos. Bueno, ese núcleo familiar, ese es el núcleo que hay que proteger. Y ese es el núcleo que hay que proteger con leyes que favorezcan el matrimonio, la educación y la moral pública. Porque sin familia sana, no tendremos sociedad sana. Tendremos una sociedad llena de patologías. Bien, por otra parte, estos principios también nos explican qué es el bien común, cómo alcanzarlo y cuál es la función del Estado y cuál no es la función del Estado. Bien, aquí se plantea cómo las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave con las naciones que no tienen los medios suficientes para su desarrollo, o naciones a las que se les ha impedido alcanzar su desarrollo, ya sea porque se han provocado guerras, se han mantenido guerras. Acuérdense ustedes que durante la Guerra Fría, América Central fue, en palabras de Juan Pablo II, el campo de tiro entre el norte y el sur. Acuérdense ustedes de cómo hay guerras que han durado muchísimo porque a los vendedores y fabricantes de armas les interesaba la duración de las guerras para lucrar con la muerte del prójimo y con el enfrentamiento. Bien, entonces, pero hay naciones que han sufrido acontecimientos históricos derivados de su posición geográfica, derivados también de fenómenos naturales y pues no solo acontecimientos trágicos históricos derivados de las guerras, que esas evidentemente pues generan drásticos cambios. Piensen todo lo que está pasando ahora mismo en Europa. Bueno, entonces sería obligación de justicia por parte de las naciones ricas trabajar por el bienestar de esas otras naciones si resulta que sus bienes proceden de recursos que no fueron pagados con justicia. Es un tema muy delicado. Cuando se justifica la ayuda directa, pues es una respuesta apropiada ante acontecimientos, fenómenos, catástrofes, epidemias, ¿verdad?, que necesitan una respuesta inmediata, pero eso no basta. No basta porque hay daños graves que resultan de situaciones de indigencia, que hay que resolver esas situaciones de indigencia de un modo más permanente. Tampoco basta esas ayudas con motivo de catástrofes para remediar de manera duradera las necesidades de la gente. Entonces, San Juan Pablo II pues propuso que se reformaran las instituciones económicas y financieras internacionales para que de verdad promovieran relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Esto es una tarea que está todavía pendiente de completarse. Lo propuso en la encíclica La solicitud de las cosas sociales del 30 de diciembre del año 87, en la que habla del desarrollo. Por tanto, no basta con que cumplamos las obligaciones de justicia. Hace falta que a la justicia se le una la caridad. ¿Para qué? Pues porque donde no llega la justicia, llegará la caridad. Y porque si nos quedamos solo en las obligaciones de justicia
y nos atenemos solo a esas obligaciones, podríamos llegar a situaciones que legalmente son justas y sin embargo, desde el punto de vista de la caridad, son insuficientes para lo que la gente necesita. Si yo me conformo con pagar el salario mínimo, probablemente nadie me va a poder acusar de una omisión. Sin embargo, aquel salario mínimo es probable que no alcance al obrero para sacar adelante su familia. Por tanto, el ajuste del salario depende también de las circunstancias de las personas contratadas. Okay, entonces la justicia siempre tiene que estar iluminada por la caridad y acompañada por la caridad e informada por la caridad. Porque si no, pues nos quedaríamos contentos y conformes con que las estructuras sociales funcionaran de un modo frígido, frío. Pero es que no basta eso. Por eso leemos en Surco que cuando resuelvas los asuntos, procures no exagerar nunca la justicia hasta olvidarte de la caridad. La caridad nos lleva a tener detalles que la justicia no pide. Celebrar el cumpleaños de un trabajador, eso no lo pide la justicia. Y sin embargo, podría ser muy conveniente desde el punto de vista de la caridad. Ok, hay personas enfermas y pobres con las que hay que vivir de modo especial la justicia y la caridad. Piensen ustedes que nunca va a ser superflua la atención personal a las necesidades del prójimo. Hay necesidades espirituales que no va a resolver nunca la justicia. Hay obras de misericordia materiales y espirituales que la justicia nunca va a resolver, que siempre van a ser necesarias. Entonces, si quisiéramos un Estado que lo resuelva todo y que provea todo y que sea un papá Estado, lo que tendríamos es un gran elefante blanco con unas instancias burocráticas tan gigantescas y unas maquinarias que no caminan. Entonces, un Estado así no puede asegurar lo que es más esencial, que es la atención personal de la gente. Vaya a la ventanilla siguiente. No, mire, usted ya hizo cola 3 horas, pero pues ya toca cerrar. Por tanto, ya no lo vamos a atender, venga otro día. Bueno, la iglesia tiene un fin sobrenatural. Por eso cuando la iglesia expresa juicios morales en materias económicas y sociales, no está metiéndose en política. Lo que está haciendo es pronunciándose en cosas fundamentales en su tarea de conducir a los hombres a la salvación. Y por eso los pastores de la iglesia no intervienen en la organización política ni en la organización de la vida social. Esa tarea es de ustedes, de los laicos. Eso es de ustedes que por propia iniciativa buscan soluciones y no tienen por qué plantear esta es la solución católica, entre comillas. Puede haber miles de soluciones que son coherentes con la doctrina católica, pero que no son la única. Ok, entonces, en la Caritas in Veritate, en el número 68, se habla del tema del desarrollo de los pueblos como algo que está íntimamente unido al desarrollo de cada persona. Unido al desarrollo de cada persona. Y el desarrollo de cada persona no se garantiza por los mecanismos naturales. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para que cada persona se desarrolle? Pues hace falta que cada persona pueda ejercitar su capacidad de decidir libre y responsablemente. Pero para eso hay que educar la libertad y hay que educar la responsabilidad. Bien, entonces esta es como, vamos a ver, como el tema de hoy. Abro ahora, quitando ya las diapositivas, a lo que ustedes quieran comentar, preguntar, etcétera. Claro, el tema yo lo he desarrollado rápido. Si ustedes leen lo que dice el capítulo del 7º mandamiento en el libro de texto que estamos siguiendo, se van a encontrar con que, pues con esta introducción que yo les he hecho,
van a entender mejor lo que ahí se explica, pero habría que leer las encíclicas también. Y las encíclicas sociales de Juan Pablo II, que fueron 3, de Benedicto XVI, por lo menos una, Caritas in Veritate, la última que él publicó, del Papa Francisco, Fratelli Tutti y Laudato Si, 2 encíclicas sociales, todos hermanos, y alabado seas mi Señor, sobre la ecología. Pues todo eso hay que conocerlo, porque si no, pues qué difícil que nosotros viviéramos, dijéramos, nuestra participación en la búsqueda del bien común de una manera sensata y todos estuviéramos esperándolo del propio Estado. Muy bien, lo que quieran preguntar, comentar, estoy a la orden. Sí, Pablo, adelante. Gracias, padre. Una consulta rápida y vaya, algo que no se da muy reciente, o por lo menos que no se acostumbra tanto, pero digamos la invasión, la conquista de un reino por otro, sí. ¿Eso hasta qué punto es lícito? Eso es un atropello contra la libertad de las personas, contra la soberanía de las naciones, ¿verdad? Y cuando pues aquello es una cosa injusta, si no se ha podido repeler al injusto agresor por la vía diplomática y se han agotado todos los medios, no le queda más remedio al país agredido de esa manera que defenderse, pues metiéndose en una guerra que los otros le han planteado, ¿verdad? Para repeler al injusto invasor, que es lo que parece que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Ya, pero por ejemplo algo así, y tal vez no tan reciente, sino del pasado, vaya, por ejemplo, España hacia América. Pero se dio, ahí, se consumó. Sí, dime. Sí, entonces... ahí estamos ante un descubrimiento. Ok. ¿Verdad? Más que una invasión. Una invasión lleva consigo destrucción. Cuando España y Portugal descubren América, lo que hacen es llevar cultura a los habitantes de aquí, a los que no matan, ni los quitan, sino que los incorporan. Claro, ahí pudo haber habido muchas injusticias. Sí, desde luego que pudo haberlas habido y de hecho hubo. Sin embargo, no podemos ver solo desde esa óptica el descubrimiento de América. Esa sería una óptica más adecuada para la colonización que hubo de parte de los países anglosajones, es decir, Inglaterra y los Países Bajos. España siempre consideró a América, España y Portugal consideraron a América como parte del imperio, no como colonias, como parte del imperio. Ciertamente habría que estar en los esquemas del siglo XVI para entender todo el modo de llevar a cabo aquello. Pero a efectos de la vida práctica, Guatemala, por ejemplo, tenía diputados en las Cortes de Cádiz. ¿Qué significa eso? Que representantes de este reino de Guatemala, parte del imperio español, tenían que intervenir en el gobierno de todo el imperio y tenían que ser una voz que fuese escuchada ahí. Ok, este es un tema que no es fácil, ¿verdad? Okay. No es fácil llevar, pero que en efecto hay que entenderlo de esa óptica. ¿Qué es lo que pasa con los ingleses cuando llegan a Estados Unidos y Canadá? Y los franceses y los Países Bajos destruyen, reducen a los indígenas a unos espacios pequeños, reducciones les llaman, ¿verdad? Y invaden sus tierras, hay guerras contra ellos y la idea es sencillamente eliminémonos porque nosotros somos una raza más fuerte. Casi que la misma teoría de Hitler, pero hecha siglos antes. ¿Queda más claro, Pablo? Sí, padre, mucho más claro, gracias. Sí, hay una conferencia dictada por la autora hay un libro que se llama Imperiofobia, y este libro
está escrito, si tú buscas y pones en el buscador de Google, ¿verdad? Y el libro Imperiofobia, ahí te va a salir el nombre de esta señora. Es una historiadora actual, española, católica no practicante. Bueno, esta mujer tiene una conferencia en YouTube que dura unos 40 minutos, que es muy interesante escucharla, porque da unos argumentos y explica las cosas que nos ayudan a entender lo que no hemos entendido, porque a nosotros nos han dado una versión de el descubrimiento de América equiparada a invasión, equiparada a destrucción. Lo que destruyeron los españoles es lo que era cultura en contra de la persona. Es decir, sí, destruyeron dioses, destruyeron templos. ¿Por qué? Porque eran caníbales. ¿Por qué? Porque hacían sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque esas personas, esa cultura en concreto, esos principios, lo que hacían era ir contra el ser humano. Estaban prácticamente sometidos al demonio. Eso sí lo hicieron. Ok. Pero crearon escuelas, crearon universidades, se mezclaron con la gente. De ahí surge lo que llaman ladinos. Mientras que en las culturas provenientes del mundo protestante, lo que hicieron fue exterminar y hacer rancho aparte. Con estos no nos vamos a mezclar. Bien, con esto te doy unas pinceladas a un tema difícil. Súper. ¿El libro cómo se llama, padre? Perdón, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Imperiofobia. Ok. Si tú lo colocas ahora en Google, ahí te va a aparecer el nombre de la persona, la conferencista, que yo no lo tengo ahora en mi memoria, María Elvira Roca. Sí, ya Mauricio Díaz ya lo puso aquí. Ok. Había también, me preguntan, dice, excelente presentación, una consulta para la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es el rol del Estado? Aparte de la seguridad y la justicia, la búsqueda del bien común, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la moralidad pública, el proteger la familia, el proteger a los ancianos, proteger a los niños. Entonces, la Iglesia tiene un rol en la educación y en la salud, en el que el Estado, para eso existen unos instrumentos jurídicos que se llaman concordatos, en el que el Estado se compromete a respetar aquellas materias que se llaman materias mixtas. Entonces, esto era lo que preguntaba Danilo. Bien, hay materias, hay acuerdos entre el Estado del Vaticano y el Estado de Guatemala, o el Estado de México, o el Estado de Estados Unidos. ¿Verdad? Estos acuerdos son para ir viendo cómo se van a manejar los asuntos en los que hay interés por parte de la gran mayoría de cristianos que hay en este país, ¿verdad? Y pues la iglesia como una sociedad que tiene interés en esta sociedad nuestra. ¿Por qué? Porque hay muchos fieles católicos aquí. Existen esos instrumentos jurídicos. No están actualizados en el caso de Guatemala. Hay en este sentido algunos que son partidarios de los concordatos y otros que no. Hubo concordatos con Hitler para garantizar el respeto por parte de Hitler respecto de la Iglesia Católica. Luego no cumplió absolutamente nada. Pero los comunistas nunca cumplieron nada. Por eso es que algunos desconfían de los concordatos. ¿Por qué? Porque luego resulta que estos estados ideologizados no cumplen ningún compromiso. Mienten. Fíjense ustedes los acuerdos de la Santa Sede con la China actuales para el nombramiento de obispos en la China. En la China, el Partido Comunista tiene una iglesia católica oficial que se llama Asociación Patriótica Nacional. Y luego está la iglesia católica clandestina. Aquello es muy difícil de entender, muy difícil de resolver. Y la guerra que hay contra la iglesia católica clandestina es a muerte, persecución, ¿verdad? Desaparición de obispos, destrucción de lugares de culto, etc. ¿Puedo preguntar?
Perdón, ¿quién más que no veo la mano levantada? ¿Puedo preguntar yo? Sí, sí, puedes preguntar, Juan. Juan. Soy Juan Iriarte, don Mario. Sí, Juan. Gracias. Tal vez no estaba en la línea de lo que usted nos está expresando, pero me estaba recordando de que como reportero yo acudí a unas charlas sobre doctrina social de la iglesia que daba don Juan Izquierdo. Sí, así es. Y hace poco encontré un trabajito que yo mismo escribí, pero para otras personas, ¿verdad? Sí, Pero una persona que trabaja en la farmacia El Amate, a 2 cuadras de Rosul, sí, me contaba ayer o antier que don Juan caminaba esas 3, 4, 5 cuadras, a veces todos los días para ir a platicar un minuto con el dueño de esta farmacia, La Mate. sí, Él lo recuerda de manera increíble, pues, o sea, que alguien sacara tiempo para una sola persona, ¿verdad? sí, Yo dejé de ir a las clases de doctrina social de la iglesia sí, por los horarios, por la distancia, por muchas razones, horarios de reportero, ¿verdad? sí. Eh, pues me alegro mucho de estar oyendo ahora estos temas y tal vez ahora los entienda un poco más o los comprenda más, Claro. siempre deseando que todo esto se ponga en práctica de la mejor manera posible. Gracias por estas clases. Desde Muy ahí, bien, Juan. A servirte. gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces no sé si alguien más quiere preguntar. Bien, en todo caso, por favor, lean las encíclicas sociales de San Juan Pablo II, la encíclica social de Benedicto XVI. No se olviden que las de Juan Pablo II estuvo Benedicto a su lado, trabajando con él en ese tema, y las 2 encíclicas sociales del Papa actual, el Papa Francisco. Bien, sí, Mario, tocayo. Hola, tocayo, buenas noches, qué Buenas gusto. noches, cuenta en qué Buenas te noches a puedo... todos. Una preguntita, porque, bueno, me lo pensé realmente preguntar a última hora. Es bien difícil, don Mario, con nuestra cultura y con nuestra gente, especialmente nuestra gente indígena. Sí, Nuestra gente indígena guarda mucho resentimiento hacia el ladino sí, y ese resentimiento lo expresa de múltiples maneras, incluyendo lo que pudiera ser justicia social. Ese sí, resentimiento se refleja con malas actitudes y sí, yo me he cuestionado muchísimo actuar con esta gente porque lo voy a decir, no es que me agrade, pero como experiencia propia, el indígena, si usted solo lo trata bien, desconfía de usted. sí, Al indígena hay que tratarlo bien, pero también hay que reprimirlo, porque entonces si usted lo reprime y lo prácticamente lo castiga, sí, él confía y cree que usted sí lo aprecia. O sea, sí, es una incongruencia que yo tengo en mi sí, sentimiento y en mi pensamiento. ¿Cómo sí. lidiar con esa situación, don Mario? Mira, nunca reprimir. Yo creo que hay que educar, ¿verdad? Y que hay que Pero no darles su entienden. lugar, ¿verdad? Darles su lugar, educarlos y desde luego todas estas cosas de resentimientos históricos que han llevado a crímenes, ¿verdad? Y matanzas, ¿verdad? Como las que hubo en el noroccidente del país, son cosas terribles, o sea, son cosas muy delicadas. Definitivamente, pues lo que no podemos hacer es tratarlos como que fueran personas inferiores. Entre ellos hay personas muy preparadas y pues darles su lugar, escucharlos, ¿verdad? Tratarlos con respeto. Esto es parte de nuestra condición de cristianos y a veces pues ellos podrían tener resentimientos cuando ha habido antitestimonios. Esto es una cosa muy importante a resolver, que no podemos de ninguna manera entrar en la dialéctica marxista de la lucha de clases, ¿verdad? Yo soy superior a vos y por eso te domino. No, 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 no.
tenemos más bien que escucharlos. Tendrán aspiraciones legítimas, en muchas cosas tendrán razones, en otras cosas ellos tienen que aprender a escuchar, y el darles su lugar y el facilitarles que vivan con dignidad. Y parte de la dignidad es que aprendan a ganarse con su propia inteligencia sus propios bienes, ¿verdad? Porque si no, los podríamos tratar como menores de edad, y esto sería un daño muy grande que no es propio de un cristiano tampoco, ¿verdad? O sea que los infantilizaríamos, y eso no es adecuado. Más bien hay que potenciar su capacidad de desarrollo. Es cierto que pues no siempre la respuesta ha sido positiva, eso es cierto, pero también es cierto que la experiencia que tiene la Iglesia en los 500 años de evangelización que llevamos es sumamente positiva respecto del buen trato y el buen modo en el trato con estas personas. Entonces, ya sé que no es una tarea fácil, ya sé que la comunicación es muy difícil, ya sé que pues todavía hay dentro de ellos pues ideas ancestrales de una cosmovisión muy negativa y muy pesimista, bueno, que es parte de lo que quisieron combatir los españoles cuando llegaron a América. Esto es importantísimo entenderlo, pero liberarlos de esa cosmovisión negativa es evangelizarlos, ¿verdad? Pero no vamos a liberarlos de una cosmovisión negativa si nuestra evangelización es un barniz. Nuestra evangelización tiene que ser tan profunda que respete su dignidad y que les ayude a ellos a crecer como personas, como hijos de Dios. Mira, mientras sigamos pensando que son inferiores, pues no los vamos a evangelizar, porque no es la manera de evangelizarlos. Son temas muy complicados, muy articulados, no se resuelven en 20 minutos de una charla, o media hora, 45 minutos, sino que son cosas que requieren muchísimo trabajo. Ni modo que hoy por hoy, pues hay muchísimas personas. Ya hemos visto una experiencia de los años 70, cuando hubo personas dentro de los sacerdotes y dentro del clero en la iglesia, obispos y sacerdotes, que malentendiendo la reivindicación de estas personas, se metieron a una visión de dialéctica marxista en cuanto a lo que se llamó la teología de la liberación, y los frutos fueron muy amargos, tristísimos, dolorosísimos, costaron mucha sangre y muchas vidas. Dios nos libre de recaer en eso. Pero una cosa es empuñar las armas, ¿verdad? Y pensar que los medios que se han empleado siempre de respeto de la dignidad de las personas, de respeto de su condición de hijos de Dios, pensar que son inútiles, no son inútiles. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y un corazón muy grande para poder redimir a estas personas. Y esto no es tan simple. Muy bien. Sí, fíjese que de hecho, bueno, usted lo sabe que nosotros tratamos a todo el mundo por igual, Sí. indistintamente de su raza o su posición económica o lo que sea. Nosotros a todo el mundo tratamos bien, pero sí se da el problema. Yo conozco incluso gente muy estudiada, profesionales que mantienen. Algunos están ideologizados. Sí, o sea, sí hay, ¿verdad? Hay personas dentro de Dios que están ideologizadas porque han caído en manos de, pues, ideologías marxistas. Perdón, se fue la señal. Creo que no, yo tengo señal, me parece tener señal buena, sí. Bien. Ahorita sí lo oigo, ahorita sí lo oigo. Sí. Entonces, algunos están ideologizados y obviamente pues no podemos resolver las cosas cuando se ven desde la óptica de las ideologías, porque el cristianismo no es una ideología. El cristianismo es seguir a Jesucristo, una persona viva. Entonces, Claro, es nuestra fe. es otra cosa, ¿verdad?
quienes son los mejores evangelizadores son los santos, hombres y mujeres que entregan la vida, y cuando el cristiano se toma en serio la santidad, pone en práctica la doctrina social cristiana y produce muchísimos frutos, abundantísimos frutos. La experiencia que se tiene en Utsamaj, Akonjai e Ishoki, en el altiplano, en el kilómetro 84 de la carretera a Quetzaltenango, es excelente. La experiencia que tiene Fudi, Fudi es la promotora de estas actividades, las que tiene Fundap, también en el altiplano, dirigida pues muy sabiamente por una persona muy querida ahí en Quetzaltenango, que trabajan en muchos municipios del país, es muy buena. Entonces yo creo que lo que no podemos hacer es simplificar, mira, ni tampoco etiquetar. Es muy difícil. Mira, es tan complejo este problema que llevamos 500 años y no hemos sabido resolverlo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, don Mario. Muy bien, bueno, tocayo. Y qué bueno que te has animado a preguntar. Gracias, Bello, gracias. bello. Bueno, pues vamos a terminar nuestra clase de hoy. Rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega Ruega por nosotros. Santa María, esperanza, nuestro asiento de la sabiduría, ruega Ruega por nosotros. Que tengan buena noche, que descansen. Buenas noches, Padre. Feliz Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas Bendiciones a noches. todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.